Queridos hermanos y amigos de nuestra iglesia evangélica valdense de Tarariras y Artilleros, amigos de televidentes de Canal 5 Tarariras, que Dios les bendiga, les saludo cordialmente. En esta ocasión, con mucho gusto, nuevamente compartiendo con ustedes una reflexión de la palabra de Dios, y quiero comenzar en esta oportunidad con una lectura en la Biblia de un episodio muy interesante, en que narra un evento bastante fortuito en la vida del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo es sin duda el hombre fundamental en el Nuevo Testamento, por el cual Dios se sirvió para difundir el Evangelio a los no judíos, es decir, a los gentiles, a las gentes. De ahí el nombre del apóstol, el llamado apóstol de los gentiles, el apóstol de las gentes, de los pueblos, de las naciones. Dios envía al apóstol Pablo al mundo antiguo de aquel entonces, y él desarrolla varios viajes, los llamados viajes misioneros, donde va en ciertos lugares, en el Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, en Grecia, en Italia y otros lugares del Medio Oriente. Pablo hace sus viajes, y en esos viajes él va fundando iglesias, va predicando el Evangelio, va generando comunidades cristianas mixtas con judíos y gentiles convertidos a la fe del Evangelio de Jesucristo, y va surgiendo lo que nosotros llamamos la iglesia primitiva. La obra del apóstol San Pablo es realmente extraordinaria. ¿Qué sería de los evangelios sin la contribución del apóstol Pablo? En el libro de Hechos de los Apóstoles viene narrada una de los episodios más importantes de esta inmensa y grande trayectoria del apóstol San Pablo, y es uno de sus últimos viajes, o su último viaje, según la crónica bíblica, es el viaje hacia Roma. Y ese viaje no es como los anteriores, que él lo hizo en libertad de movimiento, sino que este viaje él lo hacía en calidad de prisionero porque había sido acusado de ultraje, había sido acusado de ofensa a la religión y al emperador, y él, apelando a su condición de ciudadano romano, entonces viene hacia Roma desde la tierra de Judea, de Israel, hacia la capital del imperio, hacia Roma. Y Pablo tenía ese deseo de ir a Roma. Obviamente ya le había escrito a los cristianos que estaban en la ciudad y demás, y él, bueno, en esas circunstancias bastante difíciles, como prisionero, lleva adelante un viaje bastante complicado, muy complicado, al punto tal que sufrió un naufragio en el cual, junto con 271 personas, tiene que vivir momentos muy difíciles, y en ese naufragio llegan a mala pena allí a la isla de Malta, refugiándose y salvando sus vidas. Y en esas circunstancias, sobreviviendo a un naufragio, a una tormenta, a un invierno, a una situación muy pero muy límite y fortuita, este es el contexto de la lectura que vamos a hacer. Lo encontramos en el Evangelio en el Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28, en el verso 1, dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron
a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo escogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales del lugar vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Y luego, obviamente, Pablo dice la escritura que pasa allí el resto del invierno y posteriormente continúa su viaje, siempre como prisionero, hacia Roma, porque allí tenía que afrontar un juicio. La lectura que acabamos de hacer nos cuenta una historia muy particular. Un hombre que sobrevive junto a otros a un naufragio, un momento de gran sufrimiento, se salva de un naufragio, se salva de una situación realmente difícil, y en el entretiempo en que está buscando algo para avivar el fuego, dice que Pablo allí habían encendido un fuego, las personas del lugar siendo solidarias con estos náufragos. Pablo buscando leña, queriendo avivar el fuego, de repente una víbora salta allí y se le prende de la mano y lo muerde. Esto obviamente que sin duda es una sorpresa, ante una situación fortuita y desgraciada. Parece que encima no podía ocurrir algo peor, que apenas salvado de un naufragio, una víbora lo picase. Y obviamente que el juicio de las personas era algo ligero e inmediato. Mira, se salvó del naufragio, esta persona debe ser malvada, debe ser un homicida, debe ser alguien que tiene un pasado que esconder, porque el destino no le permite hacerla franca, por así decirlo. Se salvó del naufragio y el destino hace que la justicia le llegue. Lo mordió una víbora, seguramente es una mala persona. Entonces Pablo, en esas circunstancias, un hombre de Dios, de fe, que tenía un propósito para cumplir, él tenía un propósito para ir a Roma. Dios ya le había hablado, incluso le había dicho que iban a naufragar y que todos se iban a salvar. Un hombre que hacía y vivía según el plan de Dios. Ojalá nosotros podamos vivir según el plan de Dios para cada uno de nosotros. Tu vida tiene un plan, según el querer de Dios. Tu vida no es un conjunto de situaciones de casualidad. Muchas veces, a los momentos difíciles sobrevienen otros momentos difíciles. Y como le sucedió a Pablo, que simplemente sacudió su mano y
siguió haciendo lo que estaba haciendo y no le dio mayor importancia, aunque no era una cosa de no tener consideración, porque era una víbora que lo había picado, pero él sabía quién era su Dios y el propósito de su vida. No se desesperó, siguió confiando en el Dios que lo había apenas salvado del naufragio, siguió confiando en ese Dios. Y ese es el mensaje profundo que nosotros tenemos que valorar hoy día. La opinión de las personas va siempre a emitir un juicio sobre lo que ve de tu vida y de la mía. Y a veces las circunstancias son difíciles y se ponen aún más difíciles. Y tal vez en este inicio de año y en los meses que verán, habrán situaciones difíciles en tu vida que va a generar la crítica o el juicio de los que estén alrededor tuyo, esperando que sucedan cosas. La gente esperaba que Pablo cayera muerto. Sin embargo, él no le dio importancia, porque él sabía en quién había creído y cuál era el propósito de su existencia. Nosotros estamos sujetos siempre a la voluntad de Dios y no comprendemos muchas veces las circunstancias difíciles que tenemos que vivir. Y a veces se suman otras circunstancias más difíciles a las que ya estamos viviendo. Y parece como que no hay una salida. Y está el juicio de los que están alrededor nuestro, que viendo luego los acontecimientos cambian rápidamente de opinión. Primero era un asesino que escapaba a su suerte y luego decían, entonces es un Dios. Es una persona, ¿no? Y allí cambiaron. El mundo, las personas cambiarán frecuentemente de opinión según lo que ven sus ojos, pero no lo que Dios quiere mostrarnos. No te tiene que interesar tanto la opinión de aquellos que hoy nos condenan, mañana nos alaban, nos adulan y tal vez más adelante nos volverán a condenar. Lo que te tiene que importar es lo que Dios piensa de ti y lo que Dios quiere de ti. Pablo, un hombre inteligente, sabio, un hombre importante de su época, se hizo siervo, se hizo humilde, vivió en la humildad y demostró, a pesar de las circunstancias difíciles, cuál era el deseo de su corazón. Era cumplir los deseos y los propósitos de Dios para con él. Dios, repito, tiene un plan para tu vida. Tiene un plan de bien, de misericordia y de salvación a tu existencia y a los que te rodean. No te preocupes por el juicio ligero de las personas, porque cambiarán para bien y luego cambiarán tal vez incluso para mal. Lo que te tiene que importar es lo que Dios quiere de ti. Jesucristo vino para salvarte de muchos naufragios, para darte vida y vida en abundancia. Que Dios te bendiga y que el Señor te ayude a buscar cada día más la opinión de Dios y no tanto la de las personas. Hasta pronto.